reconocen en otro la titularidad del bien. Diferente es que fuera un mercado privado, ¿no? Que no sea... porque normalmente un mercado es una dependencia de la administración pública municipal. Un mercado. Pero supongamos que un predio abierto, ¿ok?, que sea propiedad de un particular, más o menos 1 hectárea de terreno libre, y esporádicamente se comienza a emplear como un mercado, ¿ok? Se posicionan, no le rinden cuentas a nadie, no le pagan nada a nadie y están a título de dueños. Puede funcionar un mercado ahí. Pero si estamos hablando en tu caso, porque no me especificaste esa cuestión, por ejemplo, prescribir en un puesto de mercado modelo. ¿Cómo voy a prescribir? Si todos los días vienen a cobrarme un sol y yo pago ese sol y ahí me tienen empadronado como comerciante del mercado modelo, no podría prescribir. Es más, creo yo que los puestos están en venta, ¿no? O sea, se venden entre los titulares, porque no son propiedad del mercado, sino propiedad de los propios comerciantes, ¿no? Son traspazos que van haciendo. Entonces depende cómo sea el vínculo allí, ¿no? Y suponiendo que sea un mercado vacío, ¿no? Ahora voy a ir al otro supuesto. No me especificaste, estoy yo hipotetizando varias cosas acá. Con tu permiso, si se puede. Ahora, en el otro supuesto, de que sea un mercado, ¿ok?, pero cerrado, abandonado, ¿no? Cada ciudad tiene su mercado modelo. Todas las ciudades de Latinoamérica tienen un mercado modelo, ¿verdad? Todas tienen un mercado modelo, y así le llaman, el mercado modelo. Suponiendo que sea un mercado de una ciudad, pero que esté abandonado, que esté cerrado, que la administración pública no se encargue, y que entran en posesión otras personas, y no pagan nada a nadie, no reconocen en cabeza de otro la titularidad y comienzan a comportarse como propietarios, fundada la demanda de prescripción adquisitiva. No depende de que sea mercado, no depende de que sea propiedad privada, no depende de que sea propiedad pública. Depende de que se cumplan los requisitos de la prescripción. Animus domini, posesión pacífica, posesión continua, posesión pública. ¿Ok? Algo, no sé si por ahí va tu pregunta o no. Por favor, para que te oigan. Lo que sucede es que, bueno, tomó el ejemplo del mercado modelo, ¿no? Y efectivamente este es un bien, digamos, que le pertenece en sí, creo, ¿no?, a la municipalidad, y la municipalidad les cobra como una especie de pago, ¿no? Una merced conductiva. Entonces, claro. La renta. Exacto. La renta. Pero en el caso, por ejemplo, de que estas personas, o sea, exista un mercado en el cual les pretendan hacer una especie de contratos, de celebrar unos contratos individuales a cada uno, y siempre se han valido por una especie de acuerdos nada más verbales, y estas personas, digamos, no quieren reconocer en todo caso de que el mercado pertenece a la municipalidad, y pretenden hacer una prescripción adquisitiva cada uno, porque señalan de que ellos, supuestamente en el origen, ellos iniciaron el mercado, y recién la municipalidad pretende de alguna manera, bueno, les cobra, pero de alguna manera ellos pretenden hacer una prescripción adquisitiva por el tiempo que ha pasado. Yo creo que si han pasado 10 años, han pasado más de 10 años, sin que se haya hecho una reclamación por la posesión del bien, podría operar la prescripción adquisitiva. Definitivamente. Pero si ha habido comunicaciones todo este tiempo en el que la municipalidad le requiere el pago, ¿no?, o que se ponga el día, o que pague la deuda, eso ya interrumpiría la prescripción. Ya la interrumpiría. No iría contra los requisitos de posesión pacífica con quienes pública, sino que la interrumpe, porque le reclaman. Sin embargo, si no ha habido esta reclamación de posesión y no le ha pagado la renta a la municipalidad y nadie se ha preocupado por la cobranza, podría ser viable la prescripción adquisitiva. Podría ser viable. Habría que indagar en tu caso si es que no hay medios probatorios que demuestren que el propietario
ha reclamado la posesión del bien y no hay de parte de los posesionarios ningún acto de reconocimiento. Ningún acto de reconocimiento respecto de la posesión, respecto de la propiedad del titular, ¿no? Ahí pasaría por dilucidar esos puntos para ver si procede o no la prescripción administrativa. Ingresábamos a la prescripción administrativa de COFOPRI. Estábamos en justo título, ¿no? Justo título. Y la buena fe. Dijimos que hay una presunción puntual que dice que no se presume la buena fe cuando el bien está inscrito a favor de otra persona. Más claro, más puntual, otra norma no podría haber, concordada con la de la fe pública registrada. Entonces la prescripción corta solo procede contra los bienes no inscritos y la larga contra los inscritos o no inscritos, sin discriminar. Entonces, en el caso de la prescripción administrativa de COFOPRI, no hay distinción entre corta y larga, entre 5 ni 10. No hay. Por lo tanto, si suprimimos la prescripción corta, la distinción entre estas, suprimimos también el concepto de justo título y de buena fe. En la prescripción adquisitiva administrativa no se exige justo título ni buena fe. Esos son conceptos de civilistas. Acá somos la administración pública. Y como administración pública nos interesa cumplir esa política nacional de titulación de tierras, promovida por el movimiento fundamentalmente liberal, aunque no les parezca cierto, pero socialista y democrático de Hernando de Soto. Porque con su mente creó la política de titulación de tierras, porque cuando escribió su Misterio del Capital, estableció que el misterio del capital en Latinoamérica estaba en que los informales no le daban a sus bienes la utilidad que deberían tener y que solamente veían a sus bienes con un valor físico como de una morada, por ejemplo, pero no veían que tenían también una vida paralela, palabras propias de Soto, eso de vida paralela, ¿no? Como que valía solo para vivir, pero esa vida paralela, como por ejemplo sacarle valor para ser hipotecado, ¿no? Para obtener financiamiento, no se podía porque no habían ingresado al registro, porque eran informales. Entonces esa política se promueve desde el gobierno y se crea la política de formalización y titulación de tierras, y se crea el COFOPRI, que antes era comisión que hoy es organismo. Y las cosas se simplifican. Esto de justo título y buena fe son requisitos muy difíciles de cumplir. 5 o 10 años es demasiado tiempo, ¿no? Es demasiado tiempo. Entonces se desaparecen estos requisitos del justo título y la buena fe, e inclusive, y esto sí, solamente lo vamos a dejar como una píldora para que queden inquietos, no llegaremos a concluir el tema, pero lo vamos a proponer nada más. Ya debemos concluir. El Decreto Supremo 032/2008 Vivienda es el reglamento del Decreto Legislativo 1089, que es el que habla de la prescripción adquisitiva administrativa. Decreto Supremo 032/2008 Vivienda. Dentro de sus efectos, reconoce que la prescripción adquisitiva declarada, por ejemplo, cancela los gravámenes. Cancela los gravámenes que caigan sobre el bien. O sea que la propiedad la recibe el nuevo propietario libre de polvo y paja. Significa que si un predio es sometido a un procedimiento de prescripción adquisitiva en el COFOPRI, amparándose en este decreto supremo, y un banco tiene una hipoteca sobre ese inmueble, hipoteca que por supuesto celebró válidamente su anterior titular registral, ese procedimiento de terminar declarándose la propiedad por prescripción adquisitiva y al ordenar su inscripción en el registro, más allá de nuestro Código Civil que dice que solo cancela el asiento del anterior dueño, eso dice
nuestro Código Civil, cancela el asiento del anterior dueño. Pero usted sabe que el asiento registral tiene dos rubros: el rubro títulos de dominio y el rubro cargas y gravámenes. Según la interpretación literal del Código Civil, diríamos que solamente se cancela el asiento, porque dice cancelar el asiento del antiguo dueño, significa que cancela el asiento que aparece en el rubro de títulos de dominio. Se sustituye al propietario registral por el usucapiente. ¿Y qué pasa con la hipoteca que está en el rubro cargas y gravámenes? ¿Se mantiene o se cancela? ¿Usted qué piensa? Partiendo del Código Civil diríamos se mantiene, ¿no? Tema de polémica, que los civilistas no hemos acabado de discutir y que en la administración pública se zanja. Se cancelan también los gravámenes que afectan a la Decreto Supremo 032/2008 vigente. Tema polémico, ¿no? Porque allí sí la cuestión es un poco más difícil, ¿no? Es una cuestión un poco más difícil. Pensemos en los siguientes supuestos. Un titular registral celebra un contrato con un banco garantizado con una hipoteca, abandona el bien y se descuida del pago. El plazo más o menos para pagar es 15 años. Él abandona el bien. Se verifica que no se paga por negligencia del banco también, porque normalmente un banco no espera que se acaben los 15 años para demandar. Obviamente, te haces una letra y ya saben que te llaman, ya saben que te mandan comunicaciones, ¿no? Suponiendo que pase el tiempo, se ejecuta la hipoteca, se demanda en la casa, por supuesto, al deudor hipotecario y ya no está ahí. Y está allí más bien un usucapiente que tiene los requisitos de la prescripción adquisitiva. La pregunta otra vez en el ambiente: ¿debe prevalecer el prescribiente o debe prevalecer el interés del banco? Si prevalece el interés del prescribiente, esa demanda debería ser declarada improcedente porque ya no es el propietario. Y si prevalece el interés del banco, ese bien debe rematarse indudablemente. Y aquel beneficio que significó alguna vez haberse convertido en propietario por la antigüedad del tiempo, no serviría nada. Otra vez en el debate. Pero, ¿acaso no podría endilgársele al acreedor hipotecario la misma diligencia que se le endilga al propietario de hacer efectivo su cobro en el plazo que dentro del plazo que correspondía o en el más mínimo atisbo de atraso, como pasa efectivamente? Y no se han visto casos sobre esta cuestión, porque los bancos normalmente no dejan perecer. Pero vayamos a ese supuesto en que a la hora de declararse de propietario, ya todavía no se ha ejecutado la hipoteca. El Decreto Supremo 032/2008 dice que debe cancelarse ese gravamen. Ahí hay un objeto de análisis y polémica. Como digo, el Código Civil no había dicho nada sobre eso, pero aquí ya. El otro supuesto podría ser en el que una persona transfiere a otra el inmueble, ¿ok? Y al hacer esa transferencia somete el bien a hipoteca, ¿no? El comprador. Entonces el supuesto sería prácticamente el mismo y el debate sería también igual. Todo va a pasar por determinar si la usucapión es automática o no. Entonces, determinar si la usucapión es automática pasa por aceptar lo material. Pero ¿hasta dónde alcanza esta decisión de darle validez automática? ¿Alcanza también respecto de los gravámenes? El acreedor hipotecario, a la hora de celebrar la hipoteca con el transferente, podría ser que se haga la transferencia en una fecha posterior a que operó la usucapión,
me grafico un poco mejor. Un bien que está inscrito en el registro a nombre de una persona X, ¿ok? Esa persona X no está en posesión hace tiempo, hace mucho tiempo ya, porque permitió que estuviera en posesión del bien otra persona. Esta persona conoce de que el bien está poseído por otro, entonces decide obtener un crédito con garantía hipotecaria, hipotecar el bien. Él nunca va a entrar en posesión del bien por el tiempo que ha pasado, porque no quiere invertir en el desalojo. Entonces, podría pensarse lo siguiente: si aceptamos que la prescripción es automática y este poseedor está en posesión desde 1980 y la hipoteca se hace ahora en el 2012, y uno de los requisitos de la hipoteca es que quien grave el bien sea el propietario, ¿no? Ese es el principio de responsabilidad patrimonial. Por el principio de responsabilidad patrimonial, las personas responden de sus deudas con su patrimonio, ¿ok? Entonces, si las personas deben responder de sus deudas con su patrimonio y aceptamos que la prescripción adquisitiva es automática, significa que ahora en 2012, cuando ese titular registral está haciendo la hipoteca, él ya no es el dueño, porque ya operó automáticamente la prescripción adquisitiva, ¿no es cierto? Ya operó la prescripción adquisitiva. Entonces, definitivamente, este tema da para más, ¿no? Y ahí hay algo que pensar. Podría intentarse, por ejemplo, si se aceptara la automaticidad y si sigue creciendo este tema de la automaticidad de la prescripción adquisitiva, tendría, por ejemplo, que aceptarse esto, de que a la hora de celebrar la hipoteca a una persona, cuando otra que está en posesión, que no es ella, sino es un posesionario que ya adquirió la usucapión, a la hora de celebrar la hipoteca, ella no tendría la condición de propietario. Entonces, al no tener la condición de propietario, esa hipoteca no sería válida, ¿no? Allí, por ejemplo, parece un poco más razonable. Y otra cosa, cuando un banco hipoteca un bien, normalmente se tasa el inmueble con funcionarios del banco. Y a la hora de tasar el inmueble, obviamente que tuvieron que haber tenido conocimiento de que estaba en posesión de otras personas y no de ellos. Y seguramente debió haber una oposición de los posesionarios para que se haga la tasación del bien. A menos que se haya hecho otra cosa, y como les digo, no hay que pensar en ¿y cómo pasó esto?, ¿no? Y finalmente se establezca la hipoteca. Ahí tiene un efecto colateral lo de la automaticidad de la prescripción adquisitiva, ¿no? Y el supuesto de la responsabilidad patrimonial justamente sirve para obligar a las personas a responder de sus deudas con su patrimonio. Y a propósito de cómo pasó esto, después de este caso, en el que se cometió un fraude de la siguiente manera. Una persona siempre estaba en litigio con una empresa por la propiedad de un lote. El inmueble está inscrito en registros a nombre de la empresa. Sin embargo, la posesión no la ha podido lograr. ¿Ok? La posesión no la ha podido lograr. Pero no ha pasado el tiempo para que opere la prescripción adquisitiva todavía. Entretenidos en un proceso de usurpación, sus abogados penalistas, ¿no?, preocupados por llevar a la cárcel al usurpador, este usurpador había hecho lo siguiente: había firmado una letra de cambio con otra persona, había dejado que pase el plazo para que pague, se había dejado demandar en un proceso ejecutivo la obligación de dar suma de dinero, se había hecho declarar rebelde, se había expedido el mandato ejecutivo y se había ordenado que pague. El demandante, que era a quien se le había extendido esta letra de cambio, ofrece un embargo, una medida cautelar de embargo, para que se haga efectivo el cobro de la deuda que tenía con ese sujeto, o del crédito que tenía con ese sujeto, porque era el acreedor. ¿Y saben ustedes qué bien embargó? Ese bien, que era de propiedad inscrita de la empresa. La pregunta es, ¿y cómo lo embargó? De la siguiente manera:
exhibió una escritura pública, ni siquiera un contrato o una escritura pública, correcta, la escritura pública, en donde constaba un contrato de transferencia de posesión y mejoras. Le exhibe al juez que ordenó la ejecución forzada de esa deuda, ese contrato, esa escritura pública de transferencia de posesión y mejoras, y le dijo: este bien le pertenece al demandante, y como le pertenece al demandante, debe usted embargarlo y sacarlo a remate. Y el juez admite la medida cautelar. Admite la medida cautelar en base a un documento de transferencia de posesión y mejoras. Y estamos diferenciando lo que es un acto traslativo de dominio de lo que es un acto de transferencia de posesión. Y el principio de responsabilidad patrimonial indica que las personas responden de sus deudas con sus bienes, ¿no? Y ese evidentemente era una forma insuficiente de acreditar la propiedad de ese bien, que como les digo era propiedad inscrita de la empresa. Lo rematan el bien y el juez ordena que se inscriba en el registro. Y cuando ordena que se inscriba en el registro, el registrador hace la observación: pero ¿cómo lo voy a inscribir si no se cumple con el trato exclusivo? Este bien no está inscrito. Y ahí es donde el juez ya le observa. Entonces, hemos demandado la nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra estos sujetos, el que se dejó demandar y el que demandó, por las siguientes razones. 1. Ha inducido a error al juzgador, porque no podríamos decir que el juez fue parte, lo cual también es obvio, pero a veces herir la susceptibilidad de los magistrados delante de otro magistrado, hay una especie de espíritu de cuerpo. O sea, pedir que un juez anule la sentencia de otro juez es bien difícil, porque hacen espíritu de cuerpo. En cambio, un abogado critica a otro abogado, según se suma la crítica, ¿no? Es más, y también te falta esto. Sí, tiene razón. Pero cuando se cuestiona vía amparo, por ejemplo, o nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en la cual se quiere dejar sin efecto una sentencia con autoridad de cosa juzgada, hay resistencia. Y lo que es obvio, lo hicimos pasar como que hizo incurrir en error al juzgador, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer incurrir en error si tiene que haber leído que era un contrato de transferencia de posesión mejora sino una compraventa? Bueno, ya, hizo incurrir en error al juzgador. Segundo, ¿cómo el demandante de esa obligación de dar suma de dinero, a la hora de pagar, tuvo conocimiento precisamente que ese bien, entre comillas, era de propiedad del demandado? Si se trataba de una escritura pública que había expedido un notario que ya había fallecido y que por lo tanto, ustedes saben que las escrituras públicas que están en poder de los notarios fallecidos no se van a un tacho de basura, porque tienen que quedarse todavía para cumplir su función de publicidad, se van a un archivo regional. Entonces, ¿cómo encontró ese estante de ese archivo donde estuvo esa escritura pública? Sobre todo considerando que este demandado en registros públicos tenía 2 bienes inscritos a su nombre. ¿No era más fácil hacer una búsqueda, registrar por su nombre y embargar el bien que estaba inscrito en el registro? ¿Eso no sería más seguro para cobrar su crédito? ¿Por qué tuvo que ir a buscar esa otra? Porque evidentemente el fraude consistía en sustraer del patrimonio de la empresa con la cual estuvo en litigio para convertirse en dueño de esa, con la colusión del tercero. Un fraude evidentísimo, ¿no? Un fraude evidentísimo. Entonces, la responsabilidad patrimonial es con los bienes de las personas. Y en el caso de la hipoteca respecto del usucapio pasaría algo semejante, ¿no? Pasaría algo semejante, porque ya no sería el propietario, porque ya operó la prescripción adquisitiva. Entonces, la prescripción adquisitiva hoy día ha rebasado los predios del derecho civil y ha llegado hasta los predios del derecho administrativo, donde los requisitos se han flexibilizado y se han tratado de promover y de hacer más difuso. Sobre todo por el problema de la distribución de los bienes, en el que ha tenido que intervenir de manera decisiva, ¿no? En la prescripción adquisitiva notarial habría que aclarar que solamente procede respecto de bienes urbanos, no rústicos, ¿no? Solo respecto de bienes urbanos y no rústicos. Incluso hay una ley especial que le permite declarar la propiedad por prescripción adquisitiva
a las municipalidades, ¿no? A las municipalidades. Bien, señores, yo creo que hemos hablado demasiado y igual no hay ningún inconveniente si alguien quiere hacer una pregunta sobre lo que hemos dicho, alguna aclaración, alguna duda, antes de irnos a la casa. Bueno, si no hay nada que decir, les agradezco mucho su atención. Ha sido un gusto